Hola, el día de hoy comenzamos con el tercer portón del libro Orjot Tzadikim. Lo vamos a ver en conjunto con el cuarto portón. Es el tercer portón, el portón de la vergüenza, y el cuarto, el portón de la arrogancia. Son dos rasgos de carácter que son contrarios el uno al otro, y por lo tanto las características positivas de uno reflejan la característica negativa del otro. Vamos a verlos por lo tanto un poco en conjunto, empezando con el portón número 3, que es el portón de la vergüenza. Últimamente, adquirir vergüenza también va a ayudarnos a conseguir más modestia, porque ponen el caso, aquí los de Kim, el caso de Shaul Amelech, del rey Saúl, que cuando estaba siendo ungido como rey, estaba como de cierta manera estaba escondiéndose, no tenía, pues, digamos, de cierta manera la personalidad de salir como a festejar luego, ¿no? Realmente estaba medio escondido y esto refleja, es un ejemplo que nos dan los jajamim, refleja que una persona que tiene vergüenza está dispuesta a dejar pasar el honor que le pueden llegar a hacer y es capaz de perdonar, es capaz de pedir perdón, es capaz de, digamos, de no buscar ese conflicto, de ser humilde, de, de evitar el conflicto y reducirse a sí mismo o misma para dejar que pase el honor. Entonces, últimamente es una persona que tenía, explican, mucha busha, mucha vergüenza, y eso lo llevó a ser una persona muy humilde. Humilde siendo capaz de perdonar un insulto o simplemente no tomar crédito de un honor que se le quiera hacer. Y esto es una característica, como vemos, muy buena, que está en la modestia, que está en la humildad, humildad, modestia siendo lo mismo, y que si logramos adquirir el rasgo de la vergüenza, eventualmente vamos a poder tener también más humildad, que hemos visto que es la base de todos los rasgos positivos. Si ven aquí, Jajamim nos van a advertir y dar diferentes consejos. Uno de ellos nos explica el autor de Hot Kim, Busha y Jochma y Busha. La vergüenza es conocimiento y el conocimiento es vergüenza. Es muy importante este atributo que en su mayoría es muy positivo adquirir. Un ejemplo para entender por qué lo vincula a conocimiento. Digamos que hay una costumbre en la casa de tal o cual persona, de tal o cual cultura, o inclusive en algún lugar público, donde esta cultura, estas personas, se quitan los zapatos antes de entrar a la habitación, o antes de entrar a la casa, o antes de entrar a su lugar de culto. Si una persona llega con los zapatos puestos, con las botas puestas, sucias o no sucias ya es lo de menos, vamos a decir que con las botas sucias, y llega y se pone a caminar por todos lados y deja todo manchado, todo ahí el tapete de la mezquita, por ejemplo, pues esto simplemente está demostrando que la persona no tiene conocimiento de que allí pues no se usan zapatos y debe entrar uno descalzo. ¿Okay? No sé si es el mejor ejemplo, pero vamos a asumir que esto es en la casa de una persona en Japón o en algún lugar donde quizá en ese lugar no se quitan los zapatos. Entonces, el no tener vergüenza demuestra que uno no tiene conocimiento. Y esta es una característica, desde luego, muy mala, vinculada a la arrogancia, que es el siguiente portal. Una persona que es arrogante es una persona que normalmente no sabe pedir perdón, que no sabe dejar pasar el insulto. Tiene que responder y tiene que hacer sentir su poderío, su personalidad y no dejar pasar nada. Una persona arrogante no va a permitir que la corrijan, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces o va a buscar salirse de la situación de una forma que sea digna y honorosa y honrable para esa persona. Y por lo tanto, eso va a ir en contra de adquirir el rasgo de la vergüenza. El rasgo de la vergüenza que está vinculado a saber pedir perdón. Nosotros, los judíos, vamos a tener la parte del vidui, la parte de tajanún, en cada rezo normalmente, salvo que sea un día festivo especial. Y lo que decimos en vidui es precisamente reconocer que nos equivocamos. Y no solamente reconocemos que nos equivocamos, sino que utilizamos todas las letras del alfabeto, de la Aleph a la Tav, para con cada una de ellas enunciar una categoría de equivocaciones. De tal forma que tenemos alrededor de 22 categorías de equivocaciones que mencionamos todos los días, dos veces
en la mañana y en la tarde, normalmente. Si bien también hay alguna pequeña mención en el resto de la noche, Narvit, en donde estamos reconociendo que nos equivocamos. Y nos advierte el autor de Orjot Tzadikim que una de las peores cosas, de los rasgos de arrogancia más evidentes que hay, y por lo tanto de falta de vergüenza, es decir que nunca nos equivocamos. Es decir, Shelo hatati, que no pequé. Y porque todos pecamos, porque los seres humanos se equivocan, no son máquinas. Y esto nos está empezando un poquito a abrir la mente al respecto de por qué es bueno adquirir vergüenza. Reconocer cuando uno se equivoca, pedir perdón, es fundamental para adquirir vergüenza. Tanto así que lo hacemos diariamente, 2 o 3 veces. Tanto así nos pone el caso Shaul Amelech. También nos da el caso de que la vergüenza es similar al conocimiento. Hemos visto un caso práctico. ¿Por qué puede esto ser obvio? Entra con zapatos a un lugar donde la gente no usa zapatos, no tiene el conocimiento. También podemos verlo en el caso de los animales. Los animales hacen sus necesidades en cualquier lado. No llevan ropa. Los perros se lamen todo el tiempo creo que no hay que ser más explícitos para entender que los animales tienen instintos de supervivencia, unos tienen un grado de instinto más complejo que otros, de inteligencia, si lo quieren ver así, pero no es realmente inteligencia humana como tal, no está al nivel de una inteligencia humana. Una persona que tiene conocimiento real es una persona que debe tener, su compañera del conocimiento, nos explica el Orjot Tzadikim, es la vergüenza. Nos va a dar también como 2 esferas en donde podemos ejercer el atributo del rasgo de personalidad de la vergüenza, el ámbito privado y el ámbito público. Público ante las demás personas y privado cuando está uno solo. Nos dice que lo más elevado es que la razón por la cual queremos adquirir vergüenza es por no hacer cosas indebidas, no pecar en contra de Dios. Y esto, por lo tanto, como Dios nos ve todo el tiempo y sabe lo que hay dentro de nosotros, en nuestros pensamientos y demás, vamos a esforzarnos por hacerlo en todo momento, de no transgredir las instrucciones que nos da Dios, de ser personas decentes e íntegras, solas o en compañía de otras personas. Sin embargo, si bien esa es la fuente más elevada por la cual debemos buscar tener el atributo de la vergüenza, nos da el caso de Rabbi Yohanan ben Zakkai, que antes de morir dijo a sus alumnos que ojalá ellos pudieran llegar a tener tanta vergüenza de Dios como tienen de las demás personas, sabiendo que tener vergüenza de las demás personas es el escalón inferior a tener vergüenza de Dios. Y ellos preguntaron sorprendidos si eso era todo, y él les explicó por qué esto era de gran importancia. Porque muchas veces, si nosotros tenemos vergüenza de las demás personas, es algo más fácil de identificar, es algo más fácil de ver. Una persona quiere hacer sus necesidades, por ejemplo, no lo hace en medio de la calle enfrente de todo el mundo, sino que lo va a buscar hacer en privado porque tiene, digamos en este caso, respeto, tiene vergüenza. Esa vergüenza está demostrando un respeto por la decencia de las demás personas y por la decencia propia. Por lo tanto, es más fácil de adquirirla. Y por eso Rabbi Yohanan ben Zakkai les dijo a sus alumnos, es más fácil adquirir esta vergüenza que tienen de no transgredir enfrente de otras personas. Ojalá y ese mismo nivel de contención lo puedan ejercer también cuando están solos. Por lo tanto, es muy importante esto y se puede aplicar a diferentes cosas. Hay, por ejemplo, el tema de la presión social. Nos explica el autor del Orjot Tzadikim que una persona que hace algo malo y que se disculpa diciendo que los demás también lo están haciendo o que fulano o mengano también lo hizo, lo que hace es doblemente más quitarse la vergüenza. Primero, que nada está poniendo en evidencia a otra persona, lo cual es algo tremendamente malo. Y segundo, que nada está justificando su propia falta de vergüenza. Por otro lado, tenemos el caso contrario, cuando una persona está intentando hacer algo que es correcto, pero como todos los demás hacen algo incorrecto, lo ridiculizan o lo ponen lo ponen en evidencia o se burlan de esa persona y, digamos, forzan a esta persona
o le hacen la vida difícil a esta persona para que pueda seguir en el camino adecuado, el camino recto. Un caso que podemos pensar en esto es, una persona lleva sus libros de manera correcta, con un contador profesional, con una firma, puede ser auditado, está bien, tiene sus datos correctos, hasta en lo mejor de su conocimiento. Pero sabe que todas las personas evaden impuestos a diestra y siniestra, hacen toda clase de crímenes realmente, porque es lo que es, para evitar pagar impuestos y justifican su accionar por tal o cual razón. Y todos entonces están evadiendo impuestos. Bueno, la presión social lleva a la persona que paga impuestos a no querer pagar impuestos. Nos explica Jajamim ahí, en ese caso específico, la arrogancia es algo muy malo, pero en ese caso específico, en este tipo de casos, viene la excepción, digamos, a esa negrura de la arrogancia, viene la excepción. Hay que uno debe tener, no en el sentido negativo, sino en el sentido positivo, ser firme en su decisión para continuar en el camino recto. Tener vergüenza, no perder la vergüenza, aunque lo ridiculicen, aunque se burlen de él. Puede ser un poco arrogante y ser un poco duro de cerviz, como a veces se traduce, para continuar en el camino adecuado, aunque haya presión social. Lo mismo podemos hablar de por ejemplo, de la tzniut, porque uno de los resultados de tener vergüenza es tener humildad, pero otro es tener tzniut, como explica aquí el autor del Hot Tzadikim. Tzniut, tener decencia. Por ejemplo, en el vestir. Hoy por hoy en Occidente está muy extendido una forma de vestir que no es, como tal, no va en línea con lo que explica nuestros sabios que debe ser correcto, cuidando la tzniut, la decencia de hombres y de mujeres. Una persona que no tiene ningún tipo de vergüenza en ir desnudo literalmente por la calle, pues demuestra algo de su personalidad. Hay, por ejemplo, pues playas nudistas y en ocasiones ya esto se ha llevado a extremos en donde en plena calle la gente prácticamente va completamente desvestida, ¿no? Entonces, esto demuestra una falta de vergüenza y una falta de conocimiento. Porque puede haber personas que se sientan ofendidas por este accionar. Y quien lo ejerce está demostrando una falta de conocimiento y una falta de modestia. Está demostrando una arrogancia. Está demostrando arrogancia para que su accionar, que es claramente no con vergüenza o con falta de vergüenza, sea llevado a cabo, ¿no? Nos explican también Jajamim que debemos tener muchísimo cuidado precisamente de ese punto, de no avergonzar al otro en público. Y esto es tan peligroso que es realmente una línea roja. Lo comparan Jajamim, avergonzar a alguien en público, nos dicen, es como asesinar, como matar a una persona. Hacer que la sangre baje de su cabeza, se emblanquezca, se quede blanco de la vergüenza, es algo muy, muy, muy delicado. Cuando reprendemos a una persona, por lo tanto, porque también está la misma de ojeaj, tojiaj, tamiteja, siempre cuando se va a reprender a alguien, se le debe reprender primero, al menos, siempre, por lo menos al principio, debe de reprendersele en privado. Siempre en privado, para no avergonzar a esa persona. Porque cuando una persona es avergonzada, es como si le estuviera matando. Y quizá esa persona va a albergar adentro de sí, como fue reprendida en público y sufrió una gran humillación. Es probable que esa persona después decida continuar en ese comportamiento que originalmente generó la reprensión, como rebeldía ante quien lo avergonzó o la avergonzó en público. Velotiza al Avjet, y es entonces que nos dice, aquí quien vincula esas dos ideas. Que entonces la persona que avergonzó en público va a tener parte en la transgresión de la persona a la que avergonzó. ¿Por qué? Porque al humillarla en público no le está facilitando su proceso de teshuva. No le está facilitando su proceso de reflexión, de arrepentimiento, para que pueda arrepentirse y pedir
perdón y ser una mejor persona, en su fuero interno y con las demás personas. Por lo tanto, al reprender a alguien, debemos hacerlo primero en privado y no en público. Esto va a ayudar a la persona a la que estamos reprendiendo, cumpliendo la mitzvah de fomentar en esa persona la capacidad de introspeccionar, de hacer teshuva, de arrepentirse y de saber pedir perdón. Fundamentalmente, digamos, a nivel de la calle es saber poder pedir perdón, poder decir me equivoqué, reconocer cuando uno se equivoca y poder ofrecer una disculpa y poder bajar, digamos, la cabeza en señal de aceptación de que lo que hicimos estuvo mal hecho. Y hemos hablado ya de que nosotros debemos ejercitarnos en este quehacer de pedir perdón todos los días y practicarlo constantemente, porque constantemente nos vamos a equivocar, eso es un hecho. Por lo tanto, saber pedir perdón y saber aceptarlo y poder componerlo es algo fundamental, es un rasgo fundamental para poder adquirir la cualidad de la vergüenza y poder con ello erradicar la cualidad negativa de la arrogancia. Dicen sabios, As panim la gehenom, uboshet panim le ganeden. La persona que tiene un rostro, que tiene vergüenza, va a llegar al paraíso. Veas panim, pero el arrogante va al infierno. Así nos los explica aquí claramente. Estoy empezando el portal número 4 de Azud, Shar, el portón de la arrogancia. Cita Masejet Avot, Pei Hei Memhaf, perdón, Benemar panim le gehenom. Uboshet panim le ganeden. Eso lo decía en otro punto. Y vamos a enfatizar de nuevo, citando al autor, quien siente vergüenza sabe renunciar a su honor para eximir, perdonar y disculpar, y por el otro lado, el arrogante y obstinado no disculpa ni se avergüenza delante de nadie. El arrogante no pide perdón, ni siquiera pide perdón cuando está a solas y reconoce ante Dios que se ha equivocado. Y bueno, aquí el autor profundiza y cita varios psukim en donde realmente es muy, muy severo la transgresión de la arrogancia, propiamente dicha. Beshem Reshay Mirkav, cita aquí, Vilamed Adavim Darko, Bealas Arasha Neemar, Beder Reshay Miyavet. Dios frustrará los caminos de los malvados, mientras que al mismo tiempo enseñará a los modestos su camino. Ahí está Teilim 25.9 y después Teilim 146.9. Nos dice también el autor que el camino de la insolencia, en este caso de la arrogancia, dista mucho del camino de la teshuvá, del arrepentimiento y del buen camino. Pues vemos que en el versículo, y cito aquí un versículo que es claramente, pues es un versículo muy fuerte, ¿no? Aquí el que cita, ¿no? De Mishle 7.13. Este atributo habla de la arrogancia, es sumamente malo, ya que conduce al hombre a avergonzar a su prójimo y también al pobre, de avergonzar al pobre. Como está escrito, con súplicas habla el pobre, mas el rico responde con desdén. Entonces, Mishle 18.23. Creo que esa cita lo resume todo. Lo negativa que puede ser la arrogancia, lo despreciable que es la arrogancia para Dios y lo desaconsejable que es ser una persona arrogante, que es incapaz de pedir perdón o que le cuesta mucho trabajo disculparse y que termina por imponer su personalidad ante otras personas e inclusive en humillar a las personas en público, a humillar a los pobres y demás, ¿no? O sea, realmente demuestra una falta de conocimiento, una falta de vergüenza, propiamente dicho, y por lo tanto hay que tomar con mucha seriedad el tema de la vergüenza, intentar adquirirla. Siempre que se va a amonestar a alguien, hacerlo siempre en privado y hacerlo de manera suave, no hacerlo en público para no humillar a esa persona y sembrar en el corazón de esa persona Dios no lo quiera, una semilla de rebeldía, ¿no?
al mismo tiempo poder tener respeto por las demás personas y demostrar con ello conocimiento y pues que a uno le importa. Bueno, esto es básicamente de manera muy sintética muy sintéticamente y muy superficialmente lo que escribe aquí el autor del Hot Tzadikim en los portones 3 y 4, portón de la vergüenza y portón de la arrogancia. Es muy recomendable que desde luego lean el libro. Es el objetivo de este canal, por lo menos acercar un poco del libro, algunos de los conceptos del libro en esta serie, para que podamos comenzar a identificar cuáles son los rasgos de carácter que debemos cultivar y cuáles son los que debemos desechar por completo. Baruch Adonai Leolam, amén be amén.